Así que familia, vamos a comenzar. Como les pedía, quiero que realmente se conecten. Si bien es una presentación, quiero que sientan, quiero que vivan, quiero que experimenten y logren conectar con este gran legado ancestral que es Creta. Yo llegué aquí realmente traída por la Pachamama, porque no, la verdad nunca había investigado de Creta, de verdad nunca, puede ser ignorancia mía, pero no, nunca, aparte de la leyenda del Minotauro, nunca me había cuestionado qué había en estas tierras, la verdad. Así que bueno, después de la contingencia, sufrí un desenraizamiento tan brutal y lo único que necesitaba era agua, mucha agua, ¿no? Así que bueno, inicialmente probé las Baleares, las Islas Canarias, las islas de Portugal y al final, bueno, por estas coincidencias de la vida, pues terminé en Creta. Así que, ¿qué sucedió? Pues bueno, llegué yo toda emocionada a instalarme en Creta. Llegué el 10 de julio, o sea que llevo más de un mes y algo en estas tierras. Entonces, bueno, como ando con el fuego sagrado, todos los días haciendo el fuego sagrado, me fui a hacer mi fuego sagrado, ¿no? Y si bien es una tierra fuerte, ¿no? Cuando uno pisa Creta es como ciertas islas del Mediterráneo, ¿no? Es una energía fuerte. Es curioso porque es como muy bonita, pero es como fuerte en su energía. Así que bueno, vivo frente a unas calas, frente al mar, así que bajé a hacer el fuego. Y sin embargo, cuando uno llega a un espacio sagrado, bueno, esto es lo que deberían hacer todos los seres humanos, ¿no? Hacer una ofrenda sagrada, porque si yo voy a quedarme en un espacio natural, uno debe ofrendar a la tierra, ¿no? Hablar con los guardianes, pedir permiso. Bueno, yo hice todos los protocolos dentro de lo que es la sabiduría ancestral, pero yo no me sentía cómoda los primeros días, ¿no? Algo había que no sé, y cada vez que iba a hacer el fuego, porque yo lo hago abajo, en el mar, pues yo me sentía vigilada, era curioso, porque sentía que estaban todos, como cuando alguien a uno lo espían, pues yo sentía exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, hacía el fuego, pero admito que lo hacía sí, como que estaba yo al acecho, me sentía, esa era la sensación. Y además no eran los espíritus de la tierra, eran espíritus humanos, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejé, tampoco me podía meter en el mar. Yo cuando me meto al mar me meto hasta perderme, ¿no? Entonces no podía, había algo más intangible. ¿Qué sucede? Cuando uno va a los espacios sagrados de turismo o a visitar no pasa nada, siempre los van a recibir a uno, salvo en ciertas condiciones pues a uno no lo dejan, ¿no? Pero cuando uno va a conectar una energía, ¿no? Cuando uno va a ritualizar, no siempre lo dejan a uno. Entonces yo estaba conectando, además estaba haciendo una conexión colectiva para trabajar el aborto, o sea, imagínense la energía que estaba utilizando, ¿no? Entonces, bueno, seguí haciéndolo un día, 2 días, la verdad es que no me sentía segura, esa era la sensación. Así que pues dije, bueno, voy a abrir desde otra forma hasta que una noche, justamente la luna nueva anterior, miren lo que es, la luna nueva anterior, días antes de esa luna nueva, entonces pedí permiso nuevamente con el fuego sagrado, pero lo pedí desde otra forma, ¿no? Y ahí se abrió la energía. Entonces ahí como que me dieron el permiso para poder estar. Es que sí, sí se siente, hay una resistencia cuando uno está en un lugar y no es totalmente bienvenido, se siente que hay ahí algo. Y yo la verdad, yo no canalizo, yo no veo, yo solamente soy de sentir. Entonces cuando hacía mi fuego, sentía que me estaban vigilando y además aquí al frente hay como plantas que como esas plantas de maíz, y cuando el fuego pasa, parece que pasase gente. Entonces, cuando me ponía a hacer la ritualidad, se movían y digo, madre mía, están ahí otra, o sea, se movían cuando yo me ponía a hacer la ritualidad. Entonces, se notaba que aquí había algo. Bueno, sin embargo, después de ese día me dieron permiso y yo tan feliz haciendo mis rituales, ya me metí de noche a las aguas, ya no me da miedo, ya se normalizó. ¿Hasta qué sucede? Hasta hace un par de semanas hablo con un amigo, un hombre muy sagrado, y le digo, mira, la verdad yo no había buscado nada de Creta. Hubo un evento que es cuando yo venía en el aeropuerto, me crucé con una mujer colombiana y le digo, ¿me puedes contar algo de los griegos? Y me dicen, ¿sabes que ellos lo que tienen es una relación con la muerte muy extraña? Me dice, y yo, ¿sí?
Y me dice, sí, ellos celebran la muerte, tienen una ritualidad y comen en nombre de los muertos, para ellos el significado de la muerte es extraño, hasta bailan, me dijo, ¿no? Y yo dije, bueno, ya la muerte ya me andaba rondando, entonces dije, bueno, me voy a conectar. Sin embargo, tampoco investigué mucho, ¿ah? Hasta que hablé con este amigo y le digo, bueno, mira, estoy en Creta, ¿no? Entonces me habla y me da como un mensaje y me dice, yo creo que estás como en la cuna del femenino o algo así, me dijo. Y yo le dije, ¿será? Bueno, la verdad es que ahí quedó. Entonces ahí pedí permiso para abrir los registros de la isla. Claro, y ahí empezó a salir un montón de información, que es lo que yo les voy a comentar hoy. Y claro, me ha tocado también iniciar una investigación, ¿no? Porque una cosa es lo que yo sienta, lo que perciba, más lo que intuyo. Ahora lo he unido con la investigación, que es tangible, o sea, que es real. Es limitada la investigación, porque la parte científica no llega realmente a datar lo que son las fechas y esto. O sea, hay vestigios y luego pues por eso viene la conciencia, ¿no? Y obviamente pueden haber fallos porque yo no soy nueva en esto, pero confío más bien en lo que me han dado los ancestros y sobre todo para darlo a conocer. Creta es el último lugar donde hubo una civilización completa matriarcal. Ojo, no estoy diciendo matriarcal que gobernaba la mujer, ya lo vamos a ver. Matriarcal es que todos tenían a la diosa como la madre. Esto significa una civilización matriarcal. Y todo el conjunto. ¿Qué sucede? Nuestros pueblos originarios al día de hoy en el planeta están tocados por la religión. O sea, han sobrevivido y sobreviven, pero la religión ha tenido un impacto, es decir, no hay una civilización actual en la humanidad totalmente pura. Quizás algunos en la Amazonía, algunos que están totalmente aislados de toda civilización, que de hecho no hablarán ni ninguna lengua, pero realmente no tenemos acceso directo a esa sabiduría. O sí, pero bueno, hay que viajar mucho. Entonces, todos los pueblos de alguna manera han sido tocados. En cambio, Creta es el último vestigio vivo, cercano a nosotros, de la diosa madre. Esto es lo que tiene Creta. Entonces, dense cuenta, esto es como, a ver, suena como, pero parece que fue ayer. Es decir, los últimos vestigios de la diosa están hace 6.000, 7.000 años, más los 2.000 de ahora, pues sumen, hace muchos miles de años. Entonces, para comenzar, quería hacerles esta introducción que la voy a ir desarrollando poquito a poquito. Y como les digo, puede tener fallos, pero créanme que he totalmente coordinado lo que he recibido con la investigación y ponerle un poco de lógica y conciencia, más el sentir de todos los guardianes ancestrales que están aquí. Y antes de comenzar esto, tenía que hacer una breve introducción para los que conocen o no de la Atlántida. La Atlántida fue una gran civilización antigua de la Tierra, que por ahí se habla, que sí se habla, que no se habla, pero sí existió y fue hace más de 12.500 años, 12.500 años antes de Cristo. Y ahí fue cuando ocurrió el diluvio. ¿Por qué se cayó la Atlántida? Pues porque había mucha conciencia, pero también mucha tecnología y también se nos fue la cabeza. Entonces, ahí mandaron a decretar que la Atlántida desapareciera. Sin embargo, hay pueblos que se llaman remanentes de la Atlántida y que son los que al día de hoy conocemos como las grandes civilizaciones. Entonces está Sumeria, Egipto. Y ahí está el dato, está Creta, pero Creta vino mucho tiempo posterior, por eso es la última como remanente de la Atlántida. Esto es lo que tiene Creta, es un legado totalmente atlante y más cercano a nosotros, o sea, más nuevo, digamos, dentro de lo que es la sabiduría ancestral. Bueno, vamos a empezar con las características falsas de lo que es el matriarcado. Como les dije, vamos a identificar lo que sí es. Entonces, una civilización matriarcal, perdón, vamos a ver lo que no es, ¿no? Una civilización patriarcal se equivoca, ¿no? Porque la sociedad piensa que cuando uno dice matriarcal, lo que manda es la mujer, ¿no? O que la mujer tiene más poder político, o que tiene
como más poder por encima del hombre. Sin embargo, una sociedad matriarcal realmente es cuando reina la diosa madre. Tanto hombres como mujeres reconocen que todo lo que pasa y todo lo que acontece dentro de sus vidas, tanto religioso como dentro del diario vivir, es la diosa madre, ¿no? También es falso que es las mujeres que son las que dan órdenes o toman decisiones dentro de un matriarcado. Por eso les digo, dentro de un matriarcado se toman las decisiones en conjunto, hombre y mujer, teniendo en base la diosa madre, a la madre tierra. También es falso que la figura femenina se impone ante la figura masculina. Y también es falso que la figura principal de la familia solamente es la mujer. Ojo que estoy hablando como de figura principal. Eso no significa que no haya reconocimiento de lo que significa la mujer. Y luego, que la mujer es la persona encargada de toda la administración de alimentos, trabajo, dinero y el espacio. Realmente en una sociedad matriarcal todo es compartido, absolutamente equitativo con el hombre. Entonces también vamos a resignificar lo que es el matriarcado. La palabra matriarcado deriva del latín mater, que significa madre o materia. Por eso es tan importante nuestro cuerpo sagrado, porque el cuerpo es materia. Así que la materia es de la madre. Así que tantos discursos que muchas veces hablo que el cuerpo nuestro físico es de la madre tierra, pues aquí viene otra comprobación, ¿no? Y también viene del griego arche, o arche debe ser, no sé, que significa principio, poder o jerarquía. Y la terminación ado, que expresa resultado. Entonces, ¿qué significa un matriarcado? El principio o poder de la madre o de la diosa madre. Entonces es importante que comencemos a resignificar lo que realmente es un matriarcado. Porque muchas veces pensamos que el matriarcado es lo opuesto al patriarcado y no tiene absolutamente nada que ver. El patriarcado es cuando predomina el hombre o la parte masculina y donde se somete o se pone por debajo a la mujer. Sin embargo, el matriarcado no tiene nada que ver con esa esencia y lo que significa dentro de lo que es para nosotros y el contexto ancestral. Aquí vamos a ver lo que es un matrilinaje. Es importante porque aquí vamos a tocar tres palabras, miren. Vamos a tocar tres palabras: matrilinaje, matrilocalidad y matrifocalidad. ¿Qué es un matrilinaje? Es una organización social donde la descendencia se establece a partir de la línea materna, es decir, que el sistema de linaje parte de la figura femenina. Los hijos son identificados a partir de la madre y las propiedades y las herencias se heredan por parte de la mujer. Este tipo de organización aún existe en muchas culturas ancestrales en el planeta. Hay muchas culturas, hay algunas muy protegidas cerca al Tíbet y son de matrilinaje y la riqueza se mide por la cantidad de mujeres y las propiedades que tengan la mujer, ¿no? Entonces dense cuenta en el nivel en el que estamos hoy. Luego, la matrilocalidad. Son organizaciones sociales en que la mujer posee autoridad en la familia por linaje. Asimismo, es el esposo quien debe unirse a la familia de la esposa de la mujer y no al revés. Todos los nuevos clanes que se consolidan en territorios cerca de la familia materna. O sea, es más o menos todo lo contrario de lo que se vive al día de hoy, ¿no? Es la mujer la que se agrega al hombre. Y luego viene la matrifocalidad, que es que un grupo familiar es matrifocal cuando se centra en la mujer y sus hijos. En este caso, el padre de estos niños son intermitentemente presentes en la vida del grupo y ocupar un lugar secundario. Es decir, en la matrifocalidad, sí la mujer tiene poder dentro de la familia y sí se la quita al hombre, ¿no? Y la madre de los niños que haya no es necesariamente la esposa de los padres de los niños. Es decir, que hay una mujer que obtiene el poder y no necesariamente tiene que ser la madre o la esposa, sino que la matrifocalidad se centra en que
todo gira en torno a una mujer y sí hay un desplazamiento del hombre, ¿no? Y pueden haber varios hogares matrifocales sostenidos por un hombre y puede ser el mismo hombre. Es decir, hay un hombre que sostiene muchos hogares matrifocales y este hombre también sostiene económicamente y abastece estos hogares. Sin embargo, la mujer que es matrifocal, que tiene un hogar matrifocal, no quiere decir que sea líder de la comunidad. ¿Por qué les expliqué estos tres términos? Pues porque dentro de un matriarcado no existen necesariamente estos tres términos. Estos tres términos han sido desarrollados de lo que ha venido de los vestigios que han quedado de la diosa. Pero dentro de un matriarcado, el reconocimiento es más bien energético, ¿no? No aquí que se busca matrilinaje, matrilineal, que la propiedad, que la tierra. Sin embargo, quería compartirles estos tres conceptos que muchas veces causan confusión y que se asocian a que un matriarcado o es matrifocal o es matrilocal o tiene presente matrilinaje. Pero en realidad el matriarcado es mucho más esencial y más original. Ahora nos vamos a Creta para que se ubiquen. Creta está debajito de Grecia, aquí está la bota itálica, Sicilia, debajo de Creta está, debajo de Grecia, de Atenas, Atenas está aquí, aquí está Creta, aquí está Egipto a la derecha abajo, y dense cuenta que en el pasado, o cuando la civilización estuvo activa, estaban los fenicios a la derecha, los sirios y toda la parte turca. Ahí se ubica Creta en el día de hoy. Este es un zoom de Creta. Un poco de geografía, les voy a mostrar. Estas islas que están al norte de Creta se llaman las Islas Cícladas. Y bueno, Creta es la mayor isla. Creo que es la primera o la segunda más grande del Mediterráneo. Así que dense cuenta en tamaño. Tiene un área continental importante. Aquí hay otra parte que les voy a nombrar y es a Santorini, o le pueden llamar Tera. Se llamaba Tera en la antigüedad, Santorini se llama en la actualidad. Y les voy a nombrar un término que se llama Akrotiri, que es los restos arqueológicos que aún existen, que han encontrado apenas hace unos años en Tera. Entonces, ¿por qué les menciono a Tera y a Creta? Pues porque eran la misma civilización que ocupó estas tierras en ese tiempo. Ahora, aquí les tengo un planito actual de la isla de Creta, que esto lo pueden conseguir en internet, y bueno, se darán cuenta que tiene muchas cuevas. ¿Por qué? Porque está en medio de una placa tectónica, está en el cruce de unas placas tectónicas. Entonces, esta zona siempre ha estado sometida al tema de volcanes y al tema de grandes sismos. Incluso el último fue a finales del 2018 y ahora he visto vestigios, bueno, porque son bastante impactantes. O sea, la falla tectónica, la falla de las placas tectónicas está justamente debajo de esta isla. Entonces, por eso es que tiene tanta fuerza telúrica en estas tierras. Esto que les voy a compartir hoy es en honor a dos personas que me gustaría que los investiguen a partir de hoy. La primera se llama Marija Gimbutas, es una lituana, arqueóloga, nació en 1921 y murió en 1994. Y esta mujer nos dejó grandes huellas para el día de hoy. Deberían buscarse los libros e investigar sobre ella. Yo hace muchos años la venía investigando, pero no le encontraba un verdadero sentido, ¿no? Es una mujer que nació en Lituania y siempre ha estado en búsqueda de su propia cultura, buscando respuestas del por qué trabajar la tierra, de los cantos, ¿no? Entonces ha llevado la arqueología a un tema muchísimo más profundo y es como a la vivencia, a la cultura vivencial. Luego ella tuvo, por la Segunda Guerra Mundial, tuvo que abandonar Lituania y se fue a vivir a Estados Unidos y terminó una mujer súper inteligente, ¿no? Además de esto, y es pionera, o digamos, yo creo que es la única que empezó a buscar todos los vestigios de las culturas indoeuropeas, ¿no? Que vienen a ser de aquí donde estoy hacia el norte.
Entonces, todos los vestigios, obviamente en parte de sus tierras donde nació, y empezó a buscar y a encontrar yacimientos arqueológicos en Turquía, en Lituania, en Letonia, en todos estos países, donde empezó a encontrar rastros de civilizaciones que eran matriarcales. Entonces, empezó a hacer investigaciones y a dejarnos un legado que yo diría que es algo que toda mujer debería investigar, ¿no? Porque gracias a ella se ha desvelado gran parte de la información. Ahora, ella empezó, claro, por allá en 1960, ¿no? 50, imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, mujer, arqueóloga. Entonces, obviamente fue muy debatida por sus hallazgos, ¿no? Porque entre que venimos de un sistema patriarcal, una mujer que tome la relevancia más sus ideas innovadoras de aparentes civilizaciones matriarcales donde se adoraba a la mujer, los vientres y todo esto. Entonces, dedicó toda su vida a la búsqueda de las civilizaciones, pero las civilizaciones, como les decía, eran muy antiguas, 5.000, 6.000, 7.000 años antes de Cristo, ¿no? Sin embargo, yo creo que, bueno, sus teorías y sobre todo su análisis, a mí me parece que es una mujer elegida por la diosa madre para dejarnos este legado a partir del día de hoy. Así que sería importante y para mí es un honor porque he tomado parte de su información para hacer este compartir hoy, ¿no? Y luego viene Arthur Evans. Este era un inglés millonario, rico, pero se obsesionó con Creta, pero sobre todo se obsesionó con el mito del Minotauro y el laberinto de Knossos, que queda aquí al norte de Creta. Y bueno, invirtió toda su vida y todo su legado y todo su pensar a lograr descubrir, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Creta no se descubrió sino hasta principios del siglo pasado, o sea, en el 1900 apenas encontraron la civilización que habitó Creta. Entonces este hombre fue el que se encargó, se obsesionó hasta que encontró fue a Knossos, al palacio de Knossos, y fue el arqueólogo que logró levantar y dio pues como un ok de decir, oigan, hay una civilización y es más nueva de lo que creíamos, ¿no? Porque la civilización que está aquí en Creta, o que estuvo en Creta, pues es la civilización madre de todos los que estamos en estas áreas. Por eso, como decía mi amigo, no es donde nació el femenino, sino el último vestigio de una civilización matriarcal. Así que honro el caminar de estas dos personas que de alguna manera, caminantes de la ciencia y seres intuitivos, yo creo, y con algo de conciencia, que nos han traído otros caminos y nos han abierto puertas que antes nunca se habían abierto. Aquí le vamos a empezar por la civilización que habitó en estas tierras entera y en Creta, y es la civilización que le pusieron minoica, realmente se lo puso Evans por Minos, que era el rey de la leyenda del Minotauro, que la veremos más adelante, entonces por eso se llama minoica, pero bueno, esta civilización tenía otro nombre, ¿no? Era una cultura matriarcal dentro del sentido original. ¿Por qué? Porque se honraba a la madre tierra y a lo femenino, tanto hombres y mujeres. Esto no quiere decir que mandaban las mujeres, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es importante Creta y la civilización minoica? Porque son los últimos vestigios de una cultura y una civilización matriarcal completa. Y no se sabía su existencia, así como les decía, hasta finales del 1800, principios del 1900. Y aquí hay un dato importante, la civilización minoica, como las grandes civilizaciones de la Tierra, se desapareció. Nunca han encontrado ni un muerto, ni un vestigio, ni un cementerio, y no se sabe absolutamente nada. Tanto en Tera como en Creta no se tienen vestigios ni información de nada. Se dice, las investigaciones, hubo una explosión. La isla de Santorini o de Tera tuvo una explosión, pero así tipo bomba atómica, que arrasó con parte del Mediterráneo, incluso causó cosas en muchas partes del planeta, pero realmente nunca se han encontrado muertos, ¿no? Como en Pompeya, por ejemplo, nunca se han encontrado. Y hay algunos restos de los cuales hablaremos adelante. La civilización minoica
quiero hablar de esto, que esto es relativo. ¿Por qué? Porque la forma como vemos las civilizaciones antiguas son un poco erróneas, es decir, la ciencia no puede ver la historia con conciencia, entonces la intenta meter en datos. Sin embargo, les voy a compartir estos datos que tienen ciertos fallos, pero bueno, más o menos para que tengamos una idea, ¿no?, de lo que es esto. Dicen que hubo como tres periodos o cuatro periodos de la civilización minoica, ¿no? Los principios, digamos que la primera parte de la civilización minoica apareció 2600 antes de Cristo. Luego, el primer periodo ya más establecido, que fue cuando se construyó el palacio de Nosos, de Malia y de Festo, que son otros palacios dentro de Creta, entre el 2000 y el 1700 antes de Cristo. Luego, el periodo palaciego, el segundo, que viene entre el 1700 y el 1400 antes de Cristo, cuando se construyó Festo, Sacro, Agia, Triada y Gurnia, que son otros palacios. Y luego el periodo final, que fue del 1400 al 1100, que ya realmente fue cuando habitó el pueblo micénico, que eran parte de los griegos originales. Entonces, digamos que esta última parte ya no estaban los minoicos como tal. Así que nos vamos a centrar como en el primer y segundo periodo. Ahora, ¿por qué les llaman periodos palaciegos? Pues porque lo más grande que tenía la civilización minoica eran sus palacios. Y vamos a ver más adelante cómo funcionan. Ahora, ¿de qué parte esta civilización minoica? Pues que todo era la madre tierra y la naturaleza, todo lo que pintaban, todo lo que esculpían, toda la forma en que vivir. Entonces, la Pachamama, la diosa madre, tenía como esa fuerza que mueve el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que ellos hacían era para enaltecer la energía de la diosa madre. O sea, no hay un rincón de lo que fue la civilización minoica que no haya sido tejida, creada, diseñada sin pensar en la diosa madre, ¿no? En la antigüedad, pues bueno, incluso al día de hoy es bonita y está cultivada, son bastante agrícolas dentro de lo que cabe para hacer una civilización del año 2020, pero en la antigüedad, pues Creta estuvo llena de bosques, de robles, de cipreses, mucha agua, porque aquí hay el monte Ida, que es un gran monte alto, que es el que daba el agua, ¿no? Entonces, siempre, o en la antigüedad, siempre fue totalmente agrícola, de ahí porque la diosa madre era tan importante, ¿no? No solamente era una figura ritual de adoración, sino que realmente ellos encarnaban absolutamente la civilización que estaba basada en la diosa madre. Estos son algunos de los vestigios que han encontrado, ¿no? La diosa madre era la dama la llamaban o la llaman la dama del laberinto, y la diosa estaba representada tal como la ven. Siempre las mujeres minoicas tenían sus pechos al aire y todas las mujeres, esculturas, pinturas, verán siempre la mujer con los pechos al aire. Entonces, dense cuenta lo poderoso que era esta civilización, ¿no? Y ella simbolizaba pues como esa fuerza de vida. Ahora, ¿por qué tiene las serpientes en la mano? Esta es la diosa madre de los minoicos, ¿eh? Esta es como la que manda y la que está representada en todos los vestigios que han encontrado. Porque dense cuenta que la serpiente es la tierra, es el fuego de la tierra, es la kundalini, es la tierra lo que hace fértil, ¿no? Y la tiene en la mano, la mujer. ¿Por qué tiene dos serpientes en las dos manos? Pues porque es esa dualidad, ¿no? La fuerza creativa y la fuerza también destructora de la naturaleza. Entonces, dense cuenta aquí cómo la diosa madre está encarnada en todos estos restos, ¿no? Además, ya veremos más adelante, tiene todo un simbolismo y tiene un ave en su cabeza, ¿no? Las aves en todas las civilizaciones y cosmovisiones significan una visión elevada del mundo, ¿no? No es una mujer, en teoría cualquiera, es una mujer con visión elevada, como lo que pasaba en el Egipto antiguo, ¿no? Ahora, ¿qué significan las serpientes entrelazadas en su vientre? Dense cuenta que tiene como un formato de caduceo, ¿sí lo ven?
expresan que la matriz de la diosa tiene la capacidad de dar y quitar la vida, lo cual se experimenta como la unidad. La diosa sostiene una serpiente en cada mano que representa la vida y la muerte, la manifestación de otorgar, el otorgar o el poder quitar la vida, ¿no? Las dos partes de una dualidad que son pequeñas en relación con el uno que se sostiene. Y aquí hay una parte importante dentro de también lo que yo he estado averiguando. La vida y la muerte son un continuo flujo de vida, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el caso como es el aborto? Es forzar ese ciclo de vida, ¿no? Cuando hablamos de esta diosa madre, hablamos de su ciclo natural de vida, ¿no? Entonces, parte del deterioro de la feminidad sagrada es que hemos forzado la vida y la muerte, ocasionando grandes desequilibrios dentro de nosotros y toda esa fuente y ese ritmo natural que tiene la creación, ¿no? Miren que aquí he tenido un fallo. Bueno, dice ahí, el león sentado sobre su cabeza, es que hay otra que tiene un pájaro. Dice, le acompaña en su manifestación como la diosa de los animales prehistóricos. Bueno, porque la diosa madre era la que gobernaba todo, ¿no? La parte ritual, la parte agrícola, los modos de vida. La red de su falda representa a la tejedora de la red de la vida también. Los 7 pliegues de su falda son el número de días que componen los 4 cuartos de luna, que dividen en 2 mitades la luna creciente y la luna menguante del ciclo, al igual que la cruz neolítica dentro del círculo. De forma que al sentarse sobre el regazo de la diosa, y ello invita a la pieza superpuesta sobre su túnica, sería para experimentar el tiempo sostenido de la eternidad y la eternidad revestida de tiempo, pues la propia diosa, al sujetar las dos serpientes, se sitúa más allá de su oposición o más allá de ella, es la que contiene los dos polos de la dualidad. Ahora recordemos, y esto lo comparto siempre, esto me lo enseñaron los mayas, cuando la mujer da vida, entra en contacto con la muerte. ¿Por qué? Porque la mujer, al permitir encarnar a otro ser humano, también puede morir. Y eso es como un estado muy, muy sagrado. Por eso la maternidad, yo diría que es el estado de conciencia más elevado que existe en el planeta. Por eso, ¿por qué? Porque ella en la maternidad puede darse cuenta y encarnar perfectamente esa dualidad de la vida y de la muerte. Hay otra parte y es que aparecen los grifos, que son aparentemente animales mitológicos, pero mi maestro diría que sí existieron, ¿no? Y yo también creo que sí, también igual que los dragones, ¿no? Mezcla de pájaro, león y serpiente. Esto es un fresco que aparece en Knossos y, bueno, que representa las 3 dimensiones del cielo, de la tierra y de las aguas subterráneas, y que también conformaban los 3 aspectos de la diosa. Mucha de esta información es tomada de Gimbutas, ¿eh? Las serpientes se asocian a, esto es aporte mío, los abuelos en Colombia una vez me dijeron, cuando hay serpientes es bueno porque están cerca del agua, así que las serpientes son símbolos de agua. Para mí, yo que soy guardiana del fuego, pues la serpiente es el fuego, porque es el fuego de la tierra, ¿no? Significa la regeneración, también el cambio de piel, la conocemos, esa energía vital que recorre la columna, como la energía kundalini, reproductiva, creativa y sexual, y también el movimiento serpentino de las serpientes, pues simboliza el flujo de la vida, ¿no? Y el agua, de lo cual creo que son guardianes. Una de las cosas que más impactan de la civilización minoica, pues son sus palacios y sobre todo las cuevas. Al ser un área altamente telúrica, pues aquí hay cuevas bellísimas, espectaculares, donde se hacían la parte ritual. Yo creo que al inicio, o lo más sagrado, se hacía dentro de las cuevas, ¿no? Y siempre donde hay cruces de placas tectónicas, pues se dan este tipo de configuraciones. La Pachamama, por sus movimientos telúricos, se crean cuevas. Así que, bueno, hay muchas cuevas aquí debajo donde me encuentro. Ahora, ¿qué hay otra parte que se asocia a la cultura minoica? Pues el toro. Del toro, pues de ahí viene el minotauro, ¿no? Pero dense cuenta que dentro de la cultura minoica, el toro es un animal que simboliza la fertilidad, la fuerza sexual
Y estos simbolitos son símbolos de otras civilizaciones antiguas donde se han puesto los cuernos del toro para simbolizar la fertilidad y que eran civilizaciones matriarcales, ¿no? Aquí viene otra de las formas que aparecen mucho en la cultura minoica. La mujer con las manos en la serpiente, ya lo explicamos. Luego ahora tenemos otro símbolo que es el hacha sagrada o el hacha de doble cara, ¿no? ¿Y qué significa? Pues el poder regeneración de la diosa, ¿no? Ellos no tienen vestigios, salvo algo muy puntual de sacrificios, pero cuando sacrificaban a los animales era de una manera extremadamente sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacían de manera de que esté en resonancia con sus creencias frente a la diosa madre, a los ciclos vitales de la vida, y también, por ejemplo, cuando talaban un árbol, eso era una cosa súper, súper sagrada. También Marisa Gimbutas asocia esta hacha de dos caras, ¿no? a la serpiente, perdón, a la mariposa, que también simboliza la vida, ¿no? Y vemos a la derecha cómo esta doble serpiente también es parte de lo que ha sido las cruces de las antiguas civilizaciones y también está plasmada en todos los lugares, ¿no? En las cerámicas, en los murales, en todo lo que hacían, y además era un objeto real, ¿no? Tangible dentro de la agricultura. Dice, las imágenes dobles colocadas en un equilibrio preciso plasman la unidad a la vez que la dualidad. El hacha doble es un símbolo muy antiguo que aparece sostenida por la diosa, igual que las serpientes, y simboliza el dominio de las esferas de la vida y de la muerte, ¿no? A la misma vez que la unión de los contrarios. Hay una cosa importante y es que el hacha nunca aparece en manos de un hombre en toda la parte minoica, o sea que siempre era de la mujer, ni tampoco por un sacerdote, incluso habían sacerdotes, pero todo el hacha y las serpientes eran asociadas únicamente a la mujer. Y lo que les comentaba, que Gimbutas dice que tal vez esta hacha era asociación o sí, una asociación también a las alas de la mariposa que se relaciona con el alma. Ahora, miren aquí, les recomendaría el lenguaje de la diosa de Gimbutas, porque de aquí es sacada esta información, cómo el toro viene a simbolizar los órganos sexuales femeninos. Y siempre la diosa madre ha traspasado las barreras hasta estar presente hasta el día de hoy. Vamos ahora con la civilización minoica. ¿Qué pasó? ¿Por qué era tan matriarcal? ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Qué es lo que les hizo únicos para que sean un legado para nosotros? Primero, tenía una base económica la más sólida de esas épocas, ¿no? Llegaban hasta 400,000 habitantes, o hasta eso llegaron según lo que han investigado, ¿no? Era una civilización totalmente basada en la agricultura y la ganadería, muy productiva y organizados. Los minoicos, bueno, eran el Wall Street de la agricultura en esa época, estaban súper bien organizados, la producción de la Pachamama era súper, súper organizados y importaban de otros lados, ¿no? El oro, plata, ¿no? Y ellos eran muy buenos haciendo cerámicas, ¿no? En la producción de aceite, en la producción de trigo, en el vino, en todo esto que es la cultura mediterránea, pues ellos eran excelentes productores. Y se han llegado a encontrar sus vasijas y sus porcelanas por allá en civilizaciones súper lejos. Entonces eran los maestros de este arte minoico, ¿no? Y por lo bien productivos que eran, pues tenían una gran flota, eran buenos comerciantes y una naviera importante, porque como lo vimos al principio, tenían una situación súper estratégica, ¿no? Estaban al norte de Egipto,
tenían a los fenicios a la derecha, a los turcos, la parte de Italia, ¿no? La parte de Europa ya continental, o sea que era una gran puerta para el comercio, digamos, tenían una situación muy estratégica, ¿no? Eran escribas, carpinteros, pastores, agricultores, vidrieros, alfareros, orfebres. Bueno, los minoicos, eran la Pachamama directamente encarnada. ¿Qué otra cosa tenían? Pues tenían una escritura que tiene tres partes su escritura. La una que es jeroglífica, la otra le llaman lineal A y la otra le llaman lineal B. El lineal B es la base, o más bien se parece al micénico, que es la base del griego, o sea que ahí fue cuando ellos ya no estaban. Y la parte jeroglífica y lo que le llaman lineal A, pues nunca se ha podido descifrar. No se parece a nada, ni a lo egipcio, ni a lo fenicio, ni a lo sumerio, ni a lo hebreo. Son una civilización totalmente desconocida y no se ha podido descifrar nada de ellos. ¿Qué tenían? Que cada familia tenía una parcela y no existía rastro alguno de esclavitud en esta civilización. Esto es lo más bello y lo que más me impactó. Es la única civilización en la Tierra donde se han encontrado vestigios de que no hay esclavitud, no hubo esclavitud, eran totalmente pacíficos y armónicos. Eran los zen de la época, o sea, era una civilización totalmente consciente y totalmente elevada y totalmente enraizada, ¿no? Incluso en muchos libros, leyendas, pues se mencionaba que existía esta isla. Hay una cosa que ha impactado y es que no hay vestigios en esta isla de fortificaciones, murallas, torres de vigilancia, no hay absolutamente nada, era una isla totalmente abierta, sin protección, no tenían milicia, ni militares, ni rastros, ni cadenas, ni hachas, ni espadas, ni cuchillos, ni grilletes, ni cárceles. No hay absolutamente nada en esta isla, ni rastros de ningún tipo de violencia. Lo único que se han encontrado son unos frescos de la isla de Tera, donde son unos adolescentes que están como peleando, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no? Estos tan comerciales, tan productivos, y nunca se protegieron, ¿no? Era una civilización totalmente elevada en conciencia, se movían en otras esferas, y esto ha sido absolutamente impactante incluso para la ciencia, la arqueología, incluso para mí, cuando los descubrí, créanme que quedé totalmente impactada. Ahora les voy a comentar sobre los palacios minoicos. ¿Se acuerdan que al principio quienes los han estudiado han dividido como su historia en palaciegos, ¿no? La primera palaciego, el segundo palaciego, porque para ellos eran súper importantes los palacios. Las ciudades que se han encontrado en Creta son ciudades pero muy básicas, ¿no? Pues muy simples. ¿Por qué? Porque su vida se desarrollaba en los palacios. Bueno, los palacios eran una belleza impresionante y ahí producían, ahí fabricaban, ahí vivían la casta sacerdotal, ¿no? En su momento, los que podían ser los líderes espirituales, o yo no creo que había gobernantes, pero sí habían líderes espirituales, y todos convivían, eran edificios puestos en una gran tenía un patio central y toda la vida de los minoicos giraba en torno a este palacio donde habitaban todos, o sea, su vida entera eran los palacios. Entonces, dense cuenta que es todo lo contrario a lo que nosotros hemos recibido, pues el palacio para el rey, ¿no? Y lo más bonito, y ahí no entra nadie. En cambio, la civilización minoica totalmente a mí me ha quebrado la cabeza. ¿Por qué? Porque esto era una sociedad matriarcal, realmente esto. No había, digamos que había un respeto hacia los sabios, por decirlo así, pero no había discriminación, ni había como usted para allá y no tiene acceso, sino que dense cuenta
la producción, la ritualidad, todo estaba absolutamente unido y se compartía y se convivía dentro de esta armonía. Ahora, todos los palacios, como les decía, pues tienen esta configuración. Ay, perdón. Como les decía, no existe otra civilización en el mundo que tenga como este grado de conciencia y además este grado de desarrollo tan, tan idílico, ¿no? Tan extraordinario. Ninguna civilización del planeta que hayamos conocido. ¿Qué sucede? Que todo se crecía frente a ese palacio, a esa parte central, es decir, tenían una cosmovisión de la vida colectiva, o sea, todo partía pues del centro, ¿no? Que era más o menos muchas de las civilizaciones neolíticas de la antigüedad se construían así. Y además pues era de una belleza y de una amplitud. Y si se dan cuenta, el palacio era como muy orgánico, dense cuenta, no tiene nada que ver con los palacios que conocemos, ¿no? Sino que se iban como adaptando o adaptando la estructura de manera muy orgánica para que pudiesen crecer. Eran palacios que eran aireados, iluminados e incluso eran laberínticos. Todos los palacios de la isla de Creta son laberínticos, ¿no? Era como que todo lo creado en esta civilización te inducía a muchas cosas, mucho más de lo que se pueden interpretar al día de hoy, ¿no? Y también esto que recuerda como a cuevas o a cavernas. Los palacios cuentan con 2 o 3 pisos y, bueno, en la parte de abajo de todos los palacios es donde se almacenaba el grano, el aceite y el vino, que créanme que era una superproducción para la época, o sea, eran los mejores productores de la tierra en ese momento. Dotaban, lo que les comentaba, al palacio un efecto de grandeza, eran bellísimos los adornos que tienen y todo lo que se han encontrado. Lo que les comentaba al principio, todo estaba dotado de las imágenes de la diosa madre, de los delfines, de la naturaleza, y eran muy simples dentro de su construcción, ¿no? En ese tiempo también coexistían los egipcios y los egipcios pues eran como muy magnánimos. Ellos por el contrario eran muy sencillos y muy humildes, pero dentro de esas construcciones eran profundas, ¿no? Así como como la verdadera sabiduría ancestral, ¿no? Sencillo y básico, pero profundo, ¿no? Lo que les nombraba hace un rato, pues tenían grandes luces, tragasluces, mamparas, correderas, y se podía, o sea, tenían excelente ventilación, se cubrían durante el invierno y durante el verano también eran cálidos, o sea, que eran unos maestros, bueno, de aquellos. También tenían un sistema de limpieza y acueductos que para la época, la verdad, pues se habían adelantado. También hay vestigios de haber encontrado teatros, ¿no? Y los teatros que aparentemente aparecieron muchísimos años después. Entonces, dense cuenta que ellos son grandes, grandes pioneros de un legado que al parecer podría ser más moderno y sin embargo ellos ya lo tenían, ¿no? Lo que les decía que el laberinto, los palacios parecían como laberintos, ¿no? Y te invitaban como a esa conexión con la parte interna y todo estaba conectado, es decir, uno se perdía pues en un laberinto, ¿no? De aquí viene una de las cosas que yo siento que lo del Minotauro se ha malentendido y se dice dentro de las leyendas que el rey Minos encerró al Minotauro, que era este hombre toro violento, lo encerró dentro de Nosos, ¿no? Y de ahí se asume que era el laberinto de Nosos, ¿no? Pero en realidad el palacio sin Minotauro ya era un laberinto, ¿no? Entonces dense cuenta un poco la confusión que ha habido. Y lo que les decía,
que estos palacios eran construidos muy orgánicamente, ¿no? Y esto pues también denota un avance importante dentro de la conexión orgánica de lo que es la madre tierra, dentro de lo que es la diosa madre. Y yo creo que más de lo que yo pueda compartirles hoy, hay muchos secretos escondidos en estos palacios. Esto es una frase que encontré de alguien que le escribió a la madre que ellos veneraban, y dice: yo soy la madre natural de todas las cosas, señora y rectora de todos los elementos, la progenia inicial de los mundos, poseedora de los poderes divinos, reina de todo lo que hay en el infierno, señora de todos los que viven en el cielo, que se manifiesta única y bajo una sola forma en nombre de todos los dioses y diosas. Dispongo a mi voluntad de los planetas del cielo, los saludables vientos de los mares y los omniosos silencios del infierno. Mi nombre, mi divinidad, se adora por todo el mundo y de diversas maneras, con costumbres variables y bajo muchos nombres. Es nuestra diosa madre. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dejado Creta? Nos ha dejado una visión única de la vida, ¿no? La celebración de estar vivo. Ellos lo celebraban todo el tiempo. No era la diosa madre del culto, no, era la diosa madre encarnada en lo que como, en lo que me visto, en lo que tejo, en lo que pinto, cuando oro, cuando pastoreo, cuando talo un árbol, ¿no? La diosa madre pues estaba totalmente viva, y el vínculo con la vida y la muerte, como les contaba que me decían los griegos, que hacían como ese culto también a la muerte, pues efectivamente esto viene de muchísimo, muchísimo antes, ¿no? Entonces ellos celebran la vida y la muerte y la naturaleza como ese medio para poderlo experimentar. Entonces, esta civilización fue una civilización que vivió en constante conexión con la naturaleza, sin desconectarse, y con la diosa madre, ¿no? Entonces vivían perfectamente enraizados, en armonía, en paz, pacíficos, sin protecciones, sin rastros de lucha, totalmente puros. ¿Qué pasó algunos dicen que los que vivieron en Creta fueron heredados, que la población minoica realmente fue parte de que vino del neolítico, de las civilizaciones, fueron bajando y ocuparon estas tierras, ¿no? Pero realmente tampoco se sabe exactamente del origen. Lo mismo, desaparecieron y no hay vestigios de lo que han sido ellos. Entonces queda como incierto qué ha pasado. Por eso les digo que fue un legado atlante. Muchos de los pueblos que nos han dejado grandes legados en su momento han tenido que desaparecer y no se sabe. Así como vinieron, se fueron. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay una cosa que es esencial tener claro, y es que los minoicos fueron la última civilización realmente donde se adoraba a la madre tierra y donde la mitología y la vida era la madre tierra. Desaparecieron los minoicos y aparecieron los micénicos, que son los padres de los griegos, por decirlo así. Pero si investigan, los micénicos, guerreros con espadas, con murallas, con fortines. Entonces, la civilización minoica fue el último lugar en estas áreas de la tierra donde la madre tierra era realmente encarnada. ¿Qué sucede? Después de la civilización minoica, pues todas las diosas ya pasaron a ser amantes, eróticas, sexuales. Entonces ahí hubo la perfecta distorsión y el patriarcado como lo conocemos. Entonces la diosa dejó de ser diosa madre y pasó a ser el dios Zeus, el dios Poseidón, todos estos que conocemos. Y la mujer empezó a ser subyugada incluso ya en la mitología, y ya empezaron obviamente a aparecer otras configuraciones dentro de las civilizaciones aledañas, donde empezó realmente a desmoronarse y que ha sido base del pensamiento occidental. Entonces, en Creta realmente hubo el quiebre de lo que fue el último vestigio de la diosa madre y el inicio de lo que ha sido el distorsionamiento.
Ahora, dense cuenta lo que he llegado a las conclusiones. Después de la civilización, cuando desaparecieron los cretenses, que se asume que desaparecieron porque explotó el volcán de Tera, se dice, ¿no?, que ese volcán explotó y entonces desaparecieron todos, aunque no hay muertos. Entonces, ya no se supo más. Luego, en esa época, los minoicos cambiaron de forma de escritura ya a lo que es el lenguaje micénico, que es el griego antiguo, y de ahí pues ya no se sabe más. De ahí vinieron los griegos y se desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó con esta civilización? ¿De dónde vinieron y a dónde se fueron? Justamente estamos dentro de una falla tectónica que justamente sus apariciones y desapariciones de esta civilización del legado Atlante tenía que ver con la parte telúrica y la parte del fuego de la tierra. Entonces ellos sabían perfectamente cuándo aparecer y cuándo desaparecer, porque es curioso, cuando en las etapas del minoico aparecían cosas, se desaparecían y ellos volvían a salir, construían, había otra catástrofe natural, se desaparecían hasta que finalmente en la última vez desaparecieron y ya no ha habido huellas. Hay un templo aquí en Creta, un pequeño templo, que lo han encontrado pues, incluso pues, de lo último, más reciente, y es un templo sacerdotal. Pero resulta que en este templo encontraron a 4 personas muertas en ese templo. Y en este templo había una persona, porque el templo, o sea, ellos murieron porque hubo un terremoto y el templo les cayó encima. Entonces estas personas, había un niño que estaba saliendo y murió, lo encontraron afuera, y habían 2 sacerdotes y otro chico adolescente, y por las pruebas que le han hecho, el chico no tenía sangre, o sea que el chico fue sacrificado. Entonces, este es el único vestigio encontrado de sacrificio en esta isla. Y además, qué curioso que nunca, no, o sea, ese templo, de ahí nunca se supo más y los dejaron así. Y hay otro yacimiento que han encontrado de huesos de niños que han sido sacrificados. Entonces, lo que he sentido es que la civilización minoica desapareció, 1, porque el estado de conciencia colectivo estaba cambiando, y 2, porque hubieron hombres y mujeres que eran portadores de la sabiduría de la tierra y estaban utilizando la energía para el sacrificio. Entonces, digamos que fue muy puntual, y esto sucede cuando en una civilización armónica a algunos pues se les va la cabeza y empiezan a gestionar cosas que no son, entonces empiezan a ver los sacrificios. Pero realmente algo tangible que haya habido de sacrificio humano en la isla de Creta es muy poco, pero sí ha habido. De hecho, en las conexiones que he hecho, he tenido que hacer una especie de conexión para limpiar esa parte, porque sí la he notado energéticamente que se ha mal utilizado la energía de la Tierra. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que desaparece esta parte de Creta, que tampoco está claro porque lo del volcán también se mueve, lo del volcán que digo que posiblemente haya sido su desaparición, se está datando en otras fechas, o sea que al final hay una mezcla, el hecho es que ellos desaparecieron. Pero dense cuenta lo curioso, después de los minoicos vinieron los micénicos, y justamente después empieza a aparecer la filosofía, la filosofía como tal. ¿Y qué es la filosofía? Bueno, esto les cuento porque me ha tocado estudiar, ¿no? La filosofía, que realmente es la madre de lo que es la ciencia y del pensamiento occidental, eran seres pensantes, antes de Sócrates, todos los pensamientos presocráticos que realmente es la filosofía, y es allí cuando se empieza a cuestionar todo lo mitológico. Es decir, ¿por qué? Porque ya, la verdad, yo creo que ya en la mitología griega ya hay como muchos desajustes. Ya empiezan también a aparecer las religiones y todo lo que conocemos es bien contradictorio, ¿no? Y esto pueden coger cualquier libro sagrado, cualquier historia mitológica, y entonces la misma mitología empieza a tener huecos. Es decir, el dios Zeus creó el fuego, no, que lo creó otro dios, no, que lo hizo esto. Y lo mismo pasa en la Biblia, que Jesús dijo, que Dios dijo, y al final todo se contradice, pero al final no se sabe nada. En cambio, cuando lo digo por la sabiduría de la tierra que comparto, que la sabiduría de la tierra es súper tangible, o sea, es asertiva, no hay errores, es totalmente lógico, visible y comprobable la sabiduría ancestral. Todo lo que se puede compartir
es tangible. Entonces, yo siento que ahí fue cuando se distorsionó lo sagrado, que apareció en la mitología y todos los dioses que hasta hoy conocemos y los arquetipos y todo esto, que me parece que es una distorsión grande. Y luego viene la filosofía intentando cuestionar esto que ha pasado y que ya no va. Entonces, desde cuenta que la filosofía es la madre del pensamiento occidental y también de lo que ha sido la ciencia y también del pensamiento racional, que realmente es en lo que nos hemos convertido hoy. Entonces, realmente Creta y Tera son una fractura dentro del tiempo en lo que significa un real matriarcado, a lo que nos hemos vuelto, en lo que fue realmente la agricultura, la religión, realmente lo que hemos sido en concepción se perdió allí, se perdió ahí. O sea, hay un hueco en el tiempo y tal vez por eso mi maestro me decía esta mañana, estás en una isla que es un portal y yo no lo lograba entender bien hasta que empecé, bueno, a conectar todas estas partes y ver lo importante que es esta isla. O sea, que esta isla resguarda cosas que no hay en ningún otro lado por el tiempo en el que se dio. Entonces, dense cuenta que aquí, pues, pasan más cosas de las que imaginan y hay más cosas de lo que yo ni siquiera sabía. Ahora, ¿qué pasa con lo del Minotauro? Que les voy a hacer el resumen para que más o menos puedan entender. ¿Qué pasa con el Minotauro? Pues que de aquí viene la historia de Europa, del nombre de Europa como continente, ¿no? Estaba el dios Zeus creció en el monte Ida de aquí de Creta. Ahí creció porque lo tenían resguardado, no sé, por cualquier circunstancia. Y se enamoró de Europa. Europa era una doncella fenicia que vivía por aquí al frente en el otro territorio y el dios Zeus se enamoró y se disfrazó de toro blanco. Entonces dense cuenta que el toro siempre ha tenido una asociación sagrada para la civilización, para las civilizaciones, ¿no? Porque el Minotauro entonces quedó como un demonio y como todo esto, que fue después de que cayó la civilización minoica. Entonces, ¿qué sucede? Pues el dios Zeus raptó a la princesa Europa y se la trajo a Creta. Y bueno, tuvo hijos y demás. Y ahí vemos cómo el toro siempre ha tenido una importancia contundente y mitológica, ¿no? Y además es el origen de todo lo que nosotros al día de hoy tenemos como creencias y arquetipos. Pero ¿qué sucede? Pues que esta historia del Minotauro ha sido totalmente distorsionada y les voy a compartir ahora las diapositivas para no equivocarme porque son varios nombres. A ver. El dios Zeus vivió en Creta, como les decía. Luego vio a la princesa fenicia en Europa, la sedujo, la raptó y la trajo aquí a Creta. Luego abandonó a esta mujer fenicia llamada Europa en Creta, que de hecho pueden ver en muchos de los centros europeos que hay un toro con una chica encima, pues está simbolizando este momento, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que Zeus con Europa engendró a tres hijos, que es Minos, el que conocemos del laberinto de Nosos, del Minotauro, Radamanis y Serpedón. Ahora, luego, como el dios Zeus abandonó a Europa, Europa se casó con Asterio. Y a la muerte de Asterio, pues habían tres hermanos, ¿no? Los tres hijos adoptivos, y querían reclamar ese trono. Entonces había una disputa y entonces el rey Minos le pidió al rey Poseidón que por favor le ayude. Entonces Poseidón envió un toro blanco y con ese toro blanco, pues Minos pudo ser rey. Y fue el rey que gobernó y ha sido el más esplendoroso dentro de la parte de los minoicos. Y bueno, pero ¿qué resulta? Que el dios Poseidón le dijo, ok, yo te ayudo para que tú seas el rey de Creta, pero este toro blanco yo te lo mando y lo sacrificas, pero el toro era tan bonito, pues que el rey Minos no lo sacrificó y entonces el dios Poseidón, para castigarlo, hizo que su esposa, la esposa de Minos,
que se llamaba Pasífae, se enamorara de este toro, locamente, porque como él no quiso pagar el tributo al dios Poseidón, y que resulta que Pasífae se enamora de este toro blanco y obviamente no podía mantener una relación sexual con este toro, y entonces Dédalo le crea una vaca falsa, así como el caballo de Troya, y Pasífae se mete dentro de esta vaca de madera y entonces tiene una relación sexual con el Minotauro y de allí se engendra al Minotauro. Entonces, luego este Minotauro, obviamente, mataba a la gente y también tenían o sea, el Minotauro era hijo de la esposa del rey Minos, ¿no? Para contextualizarnos. Ese hijo del toro que debió haber sido sacrificado, que lo había enviado el dios Poseidón. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el Minotauro era un monstruo, básicamente, ¿no? Despiadado, salvaje, mataba a todo el mundo. Y el rey Minos puso que cada 9 años viniese gente para sacrificarlo. Pues en una de ese grupo de gente vino Teseo, que era el hijo del rey de la época, pero que era pues un valiente, y entonces vino con la intención no de ser comido por el Minotauro, sino de matar al Minotauro, y en ese camino conoció a Ariadna, que era la hija del rey Minos. O sea, el Minotauro era más o menos medio hermano de Ariadna. Y resulta que pues estos dos se enamoraron y ella le dio el famoso hilo de Ariadna, con el cual Teseo entró al supuesto laberinto del Minotauro, lo mató y con el hilo de Ariadna pues pudo salir de las construcciones y luego, pues bueno, así más o menos termina la leyenda del Minotauro y de aquí se malinterpreta. Entonces, lo que queda cuestionando es ¿por qué la leyenda del Minotauro cuando el toro era lo más sagrado para la civilización minoica y los griegos? ¿Por qué? Porque ese es el quiebre de toda la distorsión que ha habido. Dense cuenta, todo lo que es no ofrendar a un dios, lo que significa la traición, ¿no? La traición del esposo sagrado, el violentar las leyes de la naturaleza al aparearse con un toro. Entonces el Minotauro para mí realmente es la representación de lo que es la humanidad hoy. O sea, al violentar todas las leyes, algo que era tan sagrado para ellos, pues quedó por fuera. Entonces, dense cuenta que yo vine aquí y lo único que sabía era del Minotauro, que era un monstruo. O sea, que realmente el Minotauro ha totalmente apagado y ha colapsado todo lo que es realmente el foco de Creta y toda la sabiduría y la sacralidad y la diosa madre. Entonces, dense cuenta que por todos los lados donde he sentido e investigado la ruptura, hay una fractura aquí, como la placa tectónica que hay aquí debajo. Entonces, algo pasó que se congeló en el tiempo. Ahora, muchos preguntarán, ¿y entonces qué les pasó a los minoicos, no? Mi maestro dice que como muchas civilizaciones están aquí debajo. Yo también lo creo, la verdad. Simplemente subieron de vibración y salen cuando quieren, o no. Entonces están resguardados aquí debajo. Y esto suele suceder con muchos pueblos, que desaparecen y aparecen de la nada. Simplemente se resguardan y están ocultos. Para eso los he convocado a todos hoy para compartirles esto tan sagrado que hay en la isla de Creta. Como conclusiones para cerrar esto, bueno, que la civilización minoica es un legado atlante, que hay más de lo que creemos aquí. No murieron, simplemente se desaparecieron y elevaron su vibración. Y algunos que otros creo que fueron a pueblos aledaños. La civilización minoica fue la última vez en estos lados del planeta donde hubo orden y armonía con la diosa madre. Y además es una tierra en la ancestralidad, ¿no? Extremadamente pacífica, armoniosa, y que también su desaparición se debe a la manipulación de la energía de algunas personas de esa época, ¿no? Sin embargo, su legado femenino yo creo que está vivo y ha seguido vivo. La diosa madre al día de hoy está viva dentro de nosotros, aunque sea disfrazada de virgencita y pisando en la Inmaculada, pisando la serpiente,
pero la diosa madre ha buscado las formas a través de la música, a través de la pintura, poquito a poquito permanece viva hasta hoy, pero Creta custodia esa última vez donde hubo algo tan, tan sagrado. Así que sería importante que quien sienta pueda acercarse a esta isla a sentir esta energía. Y ya después de esto encontré muchísimas respuestas a todo, ¿no? A todo lo que está pasando y sobre todo pues que es un punto importante, sobre todo lo que he llegado a la conclusión es que para la parte europea, dense cuenta, porque la parte en la que se consolidó que se iba a guardar la espiritualidad era Latinoamérica. O sea, está ahí, el núcleo de los Andes es el Tíbet de lo que fue en la antigüedad del Tíbet. ¿Qué sucede? Que yo soy colombiana y en la parte de Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? E incluso la parte de México y toda Baja California, siempre han habido pueblos ancestrales, incluso lo hay, o sea, está vivo, pero los pueblos de acá no tienen pueblos madre, no hay pueblos vivos. Podemos hablar de los vascos un poco, tal vez el idioma, pero no hay cultura, está un poco difuso. Tenemos a los bereberes del desierto, pero sí y no. Tenemos la parte de África que aún algo se conserva, pero estoy hablando de la parte más bien de Europa como tal, pues el vestigio cuna es Creta. Así que sería importante que se acerquen y además hay ciertos vestigios, por ejemplo, en las Islas Baleares. Parte de estos ancestros fueron algunos vestigios que encontramos, no como pueblo, me refiero a templos de energía, pues los grandes pueblos que quedaron remanentes salieron de esta isla. Lo que conocemos dentro de la historia, pueblos conscientes posteriores o en la época de Jesucristo, ¿no? Bueno, en estos 2000 años, pues vienen efectivamente de esta es la civilización madre de esta parte del planeta Tierra. Así que ya se imaginarán lo importante que es, porque yo para empezar no lo sabía, lo sentía, pero no lo podía, no sabía todo esto que les acabo de contar, así que si en mis manos está darles a conocer esto y también para que investiguen, para que abran esa puerta, sobre todo los europeos, y quienes estén llamados a servir a la tierra o a la diosa, sería importante que investiguemos en nuestras memorias ancestrales, pues porque la diosa ha pasado y está viva, ¿no? No totalmente como pueblo, pero esto es parte del legado de la historia de los pueblos de Europa. Entonces, bueno, yo creo que de momento he terminado con mi compartir. Pues me he quedado muy impactada porque justo anoche yo estoy volviendo a leer un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, y justamente lo abro, es como un libro de consultas y hablaba un poco sobre la civilización minoica. Recuerdo que anoche le decía a mi compañero, ¿qué sabes de la civilización minoica? Y eso fue anoche. Habla en un cuento donde un personaje le corta a la mujer, a la virgen, le corta las manos con un hacha doble de plata. Estoy súper emocionada porque fue justo anoche y nada, muy impactada, muy impactada. Muchas gracias, Amaya. Bueno, me alegra aportarles algo, porque yo soy más de la Pachamama de la tierra, realmente de verdad lo digo con cariño, pero no soy una persona que investiga y que es culta y que averigua. Yo la verdad, yo prefiero ir en sitio, toda la sabiduría que comparto es oral, es viviente, ¿no? Pero por primera vez entro en contacto con una civilización que no veo físicamente, pero que sí la he sentido. Entonces, me alegra poderles aportar lo que tú me estás diciendo, porque claro, yo estoy encerrada, ojo, no he visto a nadie, no he hablado con nadie. Esto es parte de lo que he recibido y de la investigación que he hecho, que sea medianamente coherente para que les pueda transmitir, no vaya a ser que diga algo que no está. Así que muchas gracias. Hace aproximadamente 4 años, o no sé, 3 años y pico, en la mitad de la noche, yo me despierto con una voz que me dice, Tera Sofía. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es Tera? ¿Qué es Sofía? Entonces, a las 4 de la mañana, Google, Tera Sofía, ¿por qué me están mandando o sea, ¿por qué me hablan? Era muy clara la voz, yo no oigo voces así tan claras todo el tiempo. Y entonces, en la investigación de Google me llevó a un libro
Y en ese libro explicaban esto que tú estás contando ahorita, que Tera era el nombre antiguo de Santorini y que en ese lugar había existido el último vestigio de culto al femenino, ya, como lo llamaban Sofía. Por eso me decían Tera Sofía, o sea, a la madre como Sofía. Entonces, a mí eso me impactó, pero muchísimo. Y justo yo me encontraba con, ese día, al día siguiente que yo recibí ese mensaje, esa voz, yo me encontraba con una mujer que está en Hawái, que trabaja el divino femenino, y le digo, mira, no sé por qué, pero justo antes de encontrarme contigo recibí esta información. Entonces ella me dice que ella en Santorini fue la primera vez que escuchó la voz de la Divina Madre en esa isla, cuando estaba muy jovencita, y que la Divina Madre le había hablado de su sangre menstrual. O sea, como que su inicio dentro de todos estos misterios del femenino, para ella fueron en Santorini. Entonces me confirmó. Entonces parte de mucho de mi camino también de reconectar con el divino femenino, a mí me impactó mucho eso. Y justo cuando Samaya me dice que está en Querétaro, yo le digo, wow, qué impactante, ¿no? Porque ahí hay algo muy fuerte, pero te honro, hermana, que hayas investigado todo eso y que lo hayas traído para compartirlo, ¿no? Porque es un trabajo de investigación muy, muy poderoso también. Y muchas gracias. Y es que yo cuando hablé con Silvia, yo no lo vi. A ver, yo vine a conectar con la naturaleza, estaba purificándome. Es decir, yo percibí, pero sin mente. Es decir, yo empecé a conectar, supe, por ejemplo, de las cavernas, de las cuevas, de los guardianes. Yo todo esto lo sabía. Sabía que hacían rituales ancestrales, pero no desde la mente, del conocimiento, sino todo desde las sensaciones. Cuando hablé con Silvia me dijo de Tera y dije, sí, está conectada, pero yo solamente lo asocié a la fuerza telúrica, volcánica. No entré en, o sea, ni siquiera me había cuestionado. Cuando te hablé de lo que sentía, pero nunca se me ocurrió que aquí había algo más. De hecho, me preguntó un amigo, ¿has ido a Nosos? Y le digo, no, eso queda a 2 horas de aquí. Yo estoy exiliada y eso queda en la ciudad, no voy a ir, le dije. No voy a ir porque me parece que hay algo distorsionado, le dije yo, ¿no? No sentía moverme, solo he estado en los puntos de poder cerca. Entonces yo sé la calidad energética que hay, pero claro, yo no sabía que venía de acá. O sea, ha sido ponerme la mente al servicio de lo que sentía de la fuerza telúrica, ¿no? Y de saber lo que había. Entonces, claro, ahora como que conecté todo lo que recibí con la investigación que es verdadera. Los templos, de hecho, hay el templo de Nosos, según lo que... Yo no siento el llamado al templo de Nosos ni al día de hoy, la verdad. Pero hay otros templos que son muy poderosos y que la energía está viva. ¿Qué sucede? Que el templo de Nosos lo han... es Sir Arthur Evans, que es genial, pero también era medio volado, lo pintó y lo modificó bastante. Ese templo energéticamente está muy tocado, que no quiere decir que no tenga energía, pero hay otros templos que tienen toda la energía viva. Entonces, claro, hay que ir y dense cuenta que Creta es larga y la parte, curiosamente, ¿no? La parte de más poder es la parte más turística. O sea, la parte de más poder de templos y todo este tipo de cosas. Yo estoy en la parte donde no hay nada, o sea, donde viven la gente de acá. Y Creta también ha pasado por épocas. Vinieron los musulmanes, vinieron los católicos, o sea, ha estado mezclada, pero aún así se siente la energía. Es gente muy, muy noble la que hay aquí. Es gente como muy tranquila, se nota que es una isla bastante pacífica, al menos como la percibo yo, ¿no? Depende, quizás en la parte turística la gente sea loca, pero lo que he recibido yo de la naturaleza es pacífica, pero es fuerte la Pachamama aquí, o sea, tiene como esa doble connotación. Y el volcán, hermana de Tera, de Santorini, está activo. Así que... Wow. Así que no se sabe qué pueda pasar. Ojalá se vaya la energía para otro lado. Claro, porque es peligroso. O sea, de hecho, están viviendo en Santorini, pero claro, está el volcán vivo, está todavía la caldera. Miren, lo que siento que he compartido es que a cada una le llegará para la información que necesite. Yo sé por qué tengo esta información. O sea, estoy haciendo un trabajo
de conexión muy fuerte, que hay muchas hermanas aquí que estamos trabajando por lo del aborto, y la Madre Tierra me ha convocado a crear un círculo de la vida. Entonces yo estoy muy mezclada en eso, ¿no? No me voy a dedicar a la investigación, o sea, he tomado lo que les he compartido de lo que necesito para poder crear, ¿no? Entonces a cada una esto le dará lo que le dé, lo que le tenga que dar en la investigación o en su mismo sentir, lo que les hablo. Por ejemplo, aquí hay mucha gente española, pues sería necesario que venga, o europea, por decirlo así. Sería importante que anclen su energía creta. Alguna hermana ponía ahí que decía que los minoicos están en el ADN. Claro, yo creo que en el ADN de todos, pero los europeos, digamos, que son su civilización madre, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo más cerca a los andinos porque nací allá, pero eso no quiere decir que no tenga mi ADN minoico. Además, el ADN minoico es ADN atlante y por ende todos lo tenemos. Lo que pasa es que los sitios construidos nos conectan con la memoria. O sea, pueden todos viajar, pero cuando uno visita un templo ancestral físicamente, ya sea natural o construido, sufre uno reestructuración, experimentan cambios muy, muy poderosos. Entonces, claro, lo que les he legado hoy y les he compartido, bueno, que a cada una le nutra lo que le tenga que nutrir o que abra otras puertas, o y que lo cuestionen también. Miren, que yo siempre digo lo mismo a todos. Lo que yo digo, cuestiónenlo, verifíquenlo. O sea, no tiene por qué ser una verdad. Si yo te digo que la menstruación sana, vale, pero siémbrala, pruébala. Porque la verdadera sabiduría es comprobable. O sea, esto es lo primero que me ha enseñado la Tierra. O sea, lo que les he compartido hoy, yo creo que es la primera vez que comparto algo que realmente no puedo comprobar tangiblemente. Les puedo comprobar en la Tierra, en lo que he sentido, en la fuerza, en el mar, en las rocas, porque lo vivo. Pero esto que les acabo de compartir, obviamente, es la primera vez que comparto algo un poco más etérico, más, menos tangible para mí, pero aún así lo hago válido por todo lo que estoy viviendo acá y todo lo que me está pasando a nivel energético. Entonces, pero cuestionen también. También puede ser que yo me haya equivocado y los minoicos sean por allá unos desequilibrados, o de pronto sí, y de pronto algo les va a dar, ¿no? O sea, esto hay que cuestionarlo también. Yo no tengo la verdad. De hecho, yo no cuestiono, pero sí busco. O sea, entonces es importante también que verifiquen lo que yo les estoy diciendo, porque puede ser mentira. ¿Por qué no puede ser mentira? ¿No? Entonces, conecten. Lo ideal, si están cerca de Creta, pues vengan a Creta, visítenla, sientan la tierra. Ahora, energéticamente, yo les he transmitido todo el valor ancestral, digamos, como legado. Pero aquí la tierra es bellísima. La Pachamama tiene una fuerza telúrica increíble. O sea que ya, aunque no tengan idea de los minoicos, si igual vienen a sus aguas, a su energía, a su montaña, tiene mucho valor, muchísimo valor tiene la Pachamama. Cuando hay lugares donde las placas telúricas se intersectan, los movimientos de la Tierra y donde hay volcanes es donde hay la conjunción de las placas telúricas. Entonces hay como choque de estas placas, ¿no? Por eso el cinturón de fuego del Pacífico son puras placas tectónicas que están juntas. Entonces en esas juntas hay volcanes. Justo en la isla, también hay junta de la placa de África y la placa de Europa. Por eso es que se choca. Donde hay este choque, hay mucha fuerza telúrica de la Tierra, muchísima. O sea que ya de por sí configura tierra muy fuerte a nivel de ritualidad, a nivel de sanación, a nivel de lo que es la Pachamama. No en Creta, me refiero a todos los puntos donde pasan esta energía telúrica que es real, ¿no? Y sobre todo que es energía de fuego, porque son las placas las que están, ahí brama la Tierra. Entonces hay un montón de energía. Por ejemplo, Guatemala está en medio de también dos placas tectónicas, tiene una fuerza que yo no he visto en ningún otro lugar del planeta. Entonces, estas configuraciones de la Pachamama, que ahora ya voy en un área que yo ya manejo totalmente, son áreas de muchísimo poder, son áreas iniciáticas y que se prestan son portales, pues efectivamente como les compartía al principio. Entonces es importante también detectar esto, aparte de los minoicos, que es de verdad sería genial que conecten, pero si no,
pues que vengan también por la energía curativa actual de la Pachamama, ¿no? Que es muy, muy fuerte la energía de aquí. Tiene todos los elementos en máxima expansión esta isla. O sea, el agua es fuerte, el aire es fuerte, el fuego es fuerte, la tierra es fuerte. Todos los elementos en esta isla tienen una alta vibración. Esa es la connotación. Gracias por toda la aportación. Y bueno, simplemente que yo he sentido una gran conexión con Grecia. En el año 90 estuve en Grecia, pero estuve en todo lo que es el Peloponeso y en parte de algunas islas. Y es curioso porque mi hermana no hace muchos años estuvo en la isla de Creta y en Santorini. Ella es nacida bajo el signo energético del toro, es Tauro, y tenemos una relación muy especial, más que hermanas, ¿no? O sea, hay algo que hemos venido aquí las dos a aportarnos en esta experiencia. Pero sobre todo lo que quería comentar es que en relación a lo que ha dicho Silvia, esas dos palabras que le vinieron de Tera Sofía, así como Tera significa, su significado es de Santorini, Sofía es una palabra griega que significa la que tiene sabiduría. Entonces, todo está muy ligado porque Sofía también es uno de los nombres de la diosa. Y de hecho, lo que va ligado es que la gran diosa es la que tiene sabiduría. Entonces, todas somos las diosas que hay en cada una de nosotras y de nosotros también. Las diosas que incorporamos, una de ellas es llamada Sofía, que es la que tiene sabiduría. Y simplemente es porque al comentar esto, Silvia, pues me ha saltado precisamente esto. Simplemente quería hacer esta pequeña aportación si servía para algo. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias a todas por esta energía que nos conecta. Y no estamos aquí por casualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por toda esta información. La verdad que es muy bonito conocer un poquito de la ancestralidad de Europa, porque como dices, siempre sabemos más porque está más vivo acá en Latinoamérica, pero Europa también precisa de ir reencontrando esas raíces. Y me llama mucho la atención lo que dices con respecto a que es una civilización que recibió de la sabiduría y legado de la cultura de la Atlántida, y quería saber qué es lo que sabes tú con respecto al lugar que se conoce, donde estuvo, el lugar físico, donde estuvo la Atlántida, porque también recuerdo que has dicho que es algo que comparte también con la civilización de Tiahuanacu, que también porta esta parte de la Atlántida, te he escuchado decir. Entonces me llama la atención que de dos lugares tan distantes geográficamente compartan esta sabiduría. Recuerden que la Atlántida desapareció con el diluvio hace 12.500 años antes de Cristo. Y toda la tierra se hizo como pues como el diluvio. ¿Qué sucede? En la Atlántida habían varias tribus de civilización. No es que era una civilización y todos iguales, habían varios pueblos de civilización antigua. Pues Tiahuanaco es un vestigio físico de la Atlántida. Esa es la diferencia. Tiahuanaco sobrevivió al diluvio, sobrevivió físicamente, es una ciudad arqueológica que está en Bolivia, de donde viene el amautismo, que es lo que comparto. Y luego salieron pueblos de sumerios, egipcios, los minoicos, salieron en diferentes partes, ¿me entiendes? O sea, no es y sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque los pueblos que sobrevivieron a la Atlántida se resguardaron dentro de la tierra hasta que todo pasaba o subieron de vibración y luego salieron para seguir custodiando la sabiduría y la evolución del planeta. Entonces, por eso te digo, en teoría, las civilizaciones salieron, si fue hace 12.500 años, pues hace 10.000 años, 9.000 años, 8.000 años, salieron los remanentes de la Atlántida. Pero los cretenses fueron el último remanente que ha salido en estas épocas, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. En cambio, Tiahuanaco físicamente se protegió del diluvio, o sea, es antidiluviana Tiahuanaco, son edificios vivos de remanentes de la Atlántida. Los otros son pueblos, esa es la diferencia. Aquí.
Y bueno, estoy de verdad que agradecida y muy conmovida de la información, ¿no? De ir encontrando un montón de, de sentires tan profundos. Fíjate que yo vengo estudiando a Maruja Gimbuta desde hace tiempo y que la mencionaras hoy fue así como que, ¡ah, qué genial! Porque de hecho pues yo trabajo mucho con danzas desde la ancestralidad y ella pues da mucho, mucho aporte, da pues una maravilla de mujer y wow, me impresionó mucho también esto de saber que esta civilización pues andaban con sus senos al aire y yo de verdad que para mí los senos han sido siempre así como que un espacio de reverencia. Si yo tuviese que reverenciar, pues reverencio también los senos en la mujer, ¿no? Por todo lo que representa. Y cuando tú dijiste de que andaban con sus pechos al aire, yo, wow, qué genial. Me encantó. Y bueno, ahí pues recordando, fíjate que hace ya un par de años me sucedió pues un trabajo de esto, de entrar en lo que no me imaginaba hoy pues estar recibiendo esto y sentí una conmoción en mi pecho porque empecé a tener como unas visiones, unas visualizaciones que después comprendí que se llamaban canalizaciones. Y justo pues me llamó mucho la atención porque yo llegué a un lugar que era muy antiguo, o sea, yo todavía no logro saber qué era, y justo pues lo que sentía que me hacían ver era que era un lugar muy hermoso, había mucha armonía, era bellísimo. Además que el fuego estaba ahí presente y además que todo lo celebraban. A mí me llamó eso la atención, había todo era celebrativo. No había nada de que si era bueno o era malo, no había esas distinciones. Y había también un espacio de sanar, pero una sanación desde otro lugar, no de esto de que, bueno, te voy a poner unos pañitos para que cure X herida, no era como otra cosa. Y justo yo pues tardé un tiempo como que en digerir esto y pasó más o menos como 3 años. Silvi sabe el proceso. Y yo decía, bueno, pero ¿qué hago con todo esto? ¿Qué es esto, no? ¿Para qué todo esto? Y justo en ese proceso, pues surge, yo tuve para esa actividad, fue un espacio que tuve que ir de formación y me tuve que hacer un tambor chamánico, y pues desde el tambor chamánico empecé a recibir esto, ¿no? Como que a entrar en un espacio de portal dimensional que me daba como estas visiones, esto que veía. Y justo yo, bueno, ¿qué hago? Y surgió después que el nombre de esto que hacía justo es tambor madre. Entonces, y tiene que ver con esto de lo que voy viendo y recibiendo, es como una conexión con eso, con eso que trasciende, que es lo hermoso, y que además hoy pues hago todo esto, y claro, yo decía, claro, tiene que ser tambor madre, porque ahí la presencia de la madre, pero no madre como física, bueno, la mujer física, era la energía madre, estaba ahí presente. Y entonces, wow, hoy pues siento, Samaya, muchas gracias por esto, porque además a la mañana yo estuve justo con Silvia haciendo estábamos pues en un espacio en esto del tambor madre, y yo dije, hoy ya sentí esto de que esta práctica del tambor madre es en honor a la diosa madre. Así que, wow, de verdad que esto me tiene acá como que una conmoción acá adentro y pues quiero agradezco profundamente estar aquí y que nada es casual, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, hermanas. Nos vemos prontito. Hasta Gracias luego. a ti, Samaya, muchísimas gracias. 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 Felicidades. Vaya, hermana. Gracias.
Gracias. Felicidades, Adiós. feliz vuelta al sol. Gracias, Amaya. Muchas Feliz gracias. vuelta al sol. Todas las Ay, 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 bendiciones ay, ay. para ti.